que los mensajes que vienen de aquí en adelante deben, no sé si quedan 2 o 3 mensajes, tengo que estudiar bien el pasaje, pero estamos terminando, tienen que ver con instrucciones claras que Dios les deja a los de Tesalónica, ¿ya? Es natural que cuando una persona se despide va a culminar algo, a veces diga lo más importante, ¿cierto? Así pasa muchas veces. Entonces el apóstol Pablo se guarda en todo el capítulo 3 una serie de exhortaciones muy específicas para Tesalónica y por tanto para nosotros como iglesia. Así que vamos a leer, el mensaje de hoy tiene como nombre un llamado a la oración. Vamos a leer solamente los primeros 5 versículos. Y dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 3 del 1 al 5. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Esta es otra de las partes del mensaje del apóstol Pablo que no quisiéramos escuchar. ¿Saben por qué? Porque todo lo que se guarda Pablo en el capítulo 3 tiene que ver con los miembros de la iglesia que son ociosos. Entonces lo primero que les dice él en estas exhortaciones es acerca de orar específicamente. ¿Por qué? Dice, para que la palabra del Señor corra, gracias Edison, y sea glorificada. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Por qué ellos habían conocido al Señor? Porque la palabra, el Evangelio había corrido hacia ellos. ¿Qué le está pidiendo ahora? Ustedes conocen a Cristo, hagan correr la palabra con otros. Más bien, oremos para que el Evangelio sea difundido y nosotros mismos lo llevemos. ¿Se imagina que uno orara y no hiciera en la vida? Señor, te oro hoy día para que, ¿cierto?, me vaya súper bien en el trabajo y me quedo en la cama. ¿Qué tal? ¿No? Pasa lo mismo cuando decimos, Señor, entonces para que se evangelice a mucha gente afuera y mucha gente conozca a Cristo y nosotros no evangelizamos. Por eso muy bien una persona una vez que dijo, en la Biblia entiendo que es la oración, si no, no hay verdad. Por supuesto, es orar más acción. Yo debo hacer lo mismo que le estoy pidiendo a Dios que haga, sabiendo que yo solamente soy un canal. Entonces, literalmente lo que está diciendo Pablo a Tesalónica es que el Evangelio se difunda rápidamente, que el Evangelio corra, ¿no? Que corra y que se le reciba con honor, dice, así como fue entre vosotros. Entonces, para que la palabra corra, nosotros necesitamos también hablar, ¿no? Tenemos que dar gracias a Dios. Recuerden que hay países donde no se puede compartir el Evangelio en la vía pública. Nosotros tenemos, hijos de Dios, toda la libertad hoy día todavía, tenemos que aprovechar. No tenemos ningún obstáculo para compartir el Evangelio aquí, reunirnos libremente en nuestros trabajos, hablar de la palabra de Dios con quien yo quiera, en cualquier lugar, hasta públicamente. Tenemos esa libertad y además tenemos el argumento de la ley a favor de nosotros, la ley de culto, ¿no? Nadie nos puede prohibir hablar la palabra. Entonces aprovechemos, porque puede ser que en algún momento, como en otros países, se empiece a restringir el Evangelio. Entonces necesitamos orar porque el Evangelio corra y nosotros también hacer la obra. Quiero mostrarle un versículo de Hechos. Miren lo que pasa cuando la palabra corre. Los gentiles, dice, los que no eran judíos, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Qué tremendo versículo, ¿no? A veces es fuerte leer esto, pero los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna, ¿no? Los escogidos. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Qué es lo que tiene que correr hoy día? La palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios. Entonces, en la actualidad, y es verdad, toda iglesia puede cometer el mismo error. Mucho de la obra cristiana depende de planes, de actividades y de promociones humanas. Y puede ser muy cautivo, muy entretenido, muy atractivo para la gente, pero no es la voluntad de Dios. La iglesia es el lugar para que
más allá de un programa, más allá de una actividad, más allá de una promoción, la palabra de Dios sea predicada. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Usted ve al Nuevo Testamento y no ve en ninguna parte que el apóstol Pablo en alguna iglesia hacía otra cosa que predicar la palabra. No hacía otra cosa, ¿cierto? Entonces, piensen que el universo fue creado y es sostenido por la palabra de Dios. O sea, el poder que tiene. ¿Qué va a convertir a un alma, dígame usted? La palabra de Dios. Lo dice un salmo, creo que el 19, ¿no? 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¡Wow! La palabra de Dios tiene el poder de convertir un alma, ¿no? Entonces, lamentablemente, la predicación de la palabra de Dios en la iglesia de Cristo ha sido reemplazada por el entretenimiento humano. Y más de alguna vez yo he recibido recomendación al respecto, se lo he contado, pero no puedo yo ceder en ese llamado, ¿se entiende? ¿Por qué no dan una charla hoy día de cómo el éxito empresarial? La iglesia no está llamada a eso, ¿se entiende? Y puede ser súper atrayente, pero la iglesia de Cristo no está llamada a otra cosa que predicar la palabra. La tarea del pastor no es divertir a las ovejas, no es entretener a las ovejas. ¿Cuál es la tarea del pastor? Alimentar a las ovejas con la mejor comida de la palabra de Dios. Yo me siento agradecido por eso, ¿cierto? Que podamos comer la mejor comida, ¿no? Es entretenido para la carne la entretención, valga la redundancia, pero nos está alimentando un alma, ¿ya? Entonces recuerden que es la palabra de Dios la que hace la obra de Dios. Debiera ser normal esto, miren, síganme un poquito. Debiera ser normal esto, aunque lamentablemente en la iglesia de Cristo en todo el mundo no es normal, pero si las ovejas reciben el alimento que Dios quiere, que es la palabra de Dios, ¿qué debiera pasar con las ovejas? Debieran congregarse constantemente en amor. No sucede eso. Entonces uno dice, ¿cuál es el problema? ¿La iglesia, el pastor, el Espíritu Santo? No, el problema es la oveja, somos nosotros. Porque estamos siendo alimentados por la palabra de Dios y como reacción natural yo debería estar sediento de venir a buscar esa comida en cada reunión, ¿cierto? ¿Y qué nos pasa a nosotros mismos? Que a veces no queremos, ¿cierto? Luchamos con eso, luchamos con nuestra carne. Y entonces es la forma que Dios determinó, no solamente para que una persona se convierta por el Evangelio, sino que la obra de Dios avanza, sucede y la hace la palabra. Por supuesto, en un trabajo precioso con el Espíritu Santo. ¿Se entiende? El Espíritu y la palabra son lo mismo, ¿no? El Espíritu y la palabra. Por supuesto, porque como dijo el Señor, Jesús, el Evangelio, mis palabras, dice, son espíritu y son verdad y vida. Muy bien. Entonces, la misma palabra, ¿qué es lo que es? Espíritu. ¿Ya? Estamos hablando de lo mismo. Versículo 2-3, miren lo que dicen. Y aquí hace una oración, hace una petición Pablo respecto de los tesalonicenses. ¿Y qué les pide? Dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Y esto a mí me aterra. Dice, porque no es de todos la fe. Qué terrible. O sea, hay gente que no va a ser de la fe. A mí me aterra. Digo, Señor, por favor, yo no quisiera estar en ese grupo. No quisiera estar en ese grupo, ¿no? Porque el corazón lucha, ¿no? Contiende con uno, ¿no? Con el Señor. Hay algunos que no son de la fe. Dice, pero fiel es el Señor que los afirmará y los guardará del mal. Entonces, hijos de Dios, siempre va a haber oposición a dos cosas: a la palabra y a la obra de Dios. Siempre va a haber esa oposición a la palabra y a la obra de Dios. Donde usted quiera que esté, siempre va a haber oposición a la palabra y a la obra de Dios. Pero entienda que la obra es del Señor. La obra no hay nadie que la puede detener. Dice Job que nadie puede frustrar los planes de Dios, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Nosotros necesitamos ser valientes. Que se van a burlar de mí en el trabajo, da lo mismo. Que me van a tratar de canuto en algún lugar, me da lo mismo. Nosotros necesitamos llevar la palabra a la gente. Entonces yo pensaba y digo, Señor, en los lugares que yo he pasado trabajando, ¿he difundido el Evangelio? Yo soy el que Dios puso, usted el que Dios puso en su lugar de trabajo, en un vecindario, ¿cierto? Ese es mi campo misionero. Dios no me está llamando a ir a la China precisamente. Hay gente que sí, pero en su caso no, el mío tampoco. Pero entonces, ¿cuál es mi campo misionero? Donde Dios me puso. Tengo mi familia, mi vecindario y mi lugar de trabajo. ¿Cuánto hay ahí? 10, 20, 30, 40, 100, 200, 1000 personas. O sea, Dios permitió que la iglesia de Tesalónica se convirtiera, ¿para qué? Para ellos ser un foco lleno del Espíritu Santo para hacer y seguir la obra. Si Dios nos llamó aquí y nos alimenta, ¿cierto? Y estamos alimentados, no es para que nos quedemos como ovejas
alimentadas y nos quedemos con esa bendición y esa palabra dentro, sino para que nosotros seamos canales de difundir lo que hemos escuchado a otras vidas. Yo escucho esto y me siento ocioso, les cuento. Digo, Señor, le podría compartir a mucha más gente, ¿no? Y ahora que ando en micro y metro, digo, Señor, que poco he evangelizado en la micro y el metro. Me siento ocioso y me da vergüenza, ¿no? Pero por otro lado también me he propuesto el lugar donde estoy, evangelizar. En otros lados como que puedo más y en otros lados menos. Pero yo también puedo ser ocioso al saber que tengo que evangelizar e intencionalmente no lo hago, ¿no? Entonces, ¿qué pide Pablo? Ser librado de hombres perversos y malos. Había una persecución contra él. Recuerden que Pablo era, perdónenme el término en Chile, pero cuero duro, ¿no? Pablo lo acusaban de esto, otro. Decían que era un falso apóstol. ¿Se acuerdan? Lo acusaron que había hecho un escrito falso y que le había llegado a Tesalónica acerca de que el Señor ya había venido. O sea, hombre, el cuero duro que tenía, ¿no? Y pasa con los pastores. Siempre la crítica es contra los pastores, ¿cierto? Siempre hablar mal, siempre criticar. Pero así como Pablo, ¿cierto? Él no se dejó llevar por las críticas. El Señor Jesús le dijeron hasta que era diabólico. No, ese echa espíritus por Belcebú. Digo, la gente, Dios mío, tratando diabólico al Hijo de Dios, al Dios hecho carne. Entonces, por un lado uno dice, Señor, gracias porque Jesús perseveró. Gracias porque Pablo perseveró. Ellos no tuvieron en cuenta la crítica, estaban más arriba de eso, ¿no? Y nosotros como cristianos, primero los pastores, que somos los más criticados, aún dentro de la iglesia, lamentablemente, y nosotros como cristianos, que somos criticados todos afuera, necesitamos despercudirnos y saber que esas palabras, dice la Biblia, que cada palabra ociosa va a tener que dar cuenta cada persona en el día del juicio. Eso a mí me aterra. Eso a mí me aterra. O soy una persona que apoya la obra de Dios, o soy un estilo Zambalat, ¿no? Que habló contra la obra de Dios. Tiene que ver con esto. Cuando Pablo les llama a ellos como lo van a ver la próxima semana, cuando dice que hay hermanos que andan desordenadamente, les manda una exhortación tremenda, ¿no? Entonces les pide oración, porque siempre va a haber oposición. Siempre cuando, ojo con esto, siempre cuando algo es de Dios, que les quede muy claro esto porque está en toda la Escritura, experimenta oposición. Es una evidencia. Cuando algo no es de Dios es como dicen los jóvenes, fluye. Eso no es de Dios. Lo que es de Dios siempre va a tener oposición. ¿Por qué? Porque la Escritura lo enseña así. Cuando algo es bien de Dios va a experimentar siempre oposición. Siempre fue así. El ministerio de Cristo experimentó oposición, el ministerio de Pablo experimentó oposición. Entonces tenga claro usted, cuando usted experimenta oposición, gracias porque está haciendo la obra de Dios. Cuando no pasa nada, es que no estamos haciendo nada. Y qué hermoso, pero fiel es el Señor. ¿Qué le está diciendo a los tesalonicenses, a los verdaderos convertidos? Que el Señor les va a firmar y los va a guardar del mal. O sea, Pablo le estaba asegurando que el Señor es fiel al punto de que Él los iba a guardar y los iba a proteger del mismo maligno. En la oración del Padre Nuestro, ¿se acuerdan la parte del final cuando dice líbrame de tentaciones y del mal? ¿Sabe a quién se está refiriendo? No es el mal que uno piensa en la tierra. Por eso que les digo siempre, estudiemos la Biblia, ¿cierto? No se está refiriendo al mal que hay en el mundo, no. Esa palabra mal en el griego significa literalmente el malo. ¿Y quién es el malo? El maligno, Satanás. Es exactamente lo que está pidiendo aquí. Miren qué lindo cómo termina la oración del Padre Nuestro. No es líbrame del mal que pasa en la calle. Líbrame del mismo malo. Líbrame del mismo Satanás hoy día. Esa es la oración del Padre Nuestro. ¿Ya? No es el mal general que uno piensa. Literalmente el malo. ¿Qué está diciendo acá? Exactamente lo mismo. Que el Señor los va a guardar ¿de qué? Del mal, del maligno. Del mismo Satanás. O sea, una promesa para el que es de Dios. O sea, Dios nos libra del mismo Satanás. Versículo 4. Dice, y tenemos confianza, Ministerio Rafa, Pablo está diciendo esto, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, de que van a hacer lo que Dios o lo que nosotros hemos mandado. O sea, Pablo está diciendo a los tesalonicenses, tengo confianza respecto a ustedes en el Señor, de que ustedes van a hacer la obra, que no van a ser creyentes pasivos, no van a ser creyentes ociosos. Qué lindo, ¿no? Sería que el mismo Pablo viniera y dijera, ¿saben qué, Ministerio Rafa? Tengo confianza en ustedes, en el Señor, de que ustedes están evangelizando,
de que ustedes están haciendo la obra, de que ustedes están acompañando a los enfermos, de que ustedes están desarrollando la misericordia con aquellos que están mal, de que ustedes realmente están haciendo las cosas de Dios, de que ustedes realmente están haciendo la obra que yo un día les he mandado. Pablo está muerto, por supuesto, pero ¿qué diría Pablo hoy día de nosotros? Tengo confianza en ustedes, me incluyo, me meto hoy en el ministerio. Tengo confianza en el Señor respecto a ustedes, que ustedes están haciendo la obra y no hay que andar cateteándolo, ¿no? En buen chileno está diciendo eso. Y se las deja. Yo creo que esa palabra tiene que tocarnos, ¿cierto? O sea, imagínense, el mismo Señor ha puesto en nosotros esa confianza de que nosotros somos diligentes con nuestra labor en el Señor, ¿no? Lo mismo pasa en el trabajo, ¿no? Yo no creo que su jefe esté en las 24 horas encima de ustedes. Ellos han depositado en cierta medida una confianza de saber que ustedes son diligentes en hacer las cosas. Lo mismo pasa, pero ahora es con Dios. Él ha puesto una confianza en nosotros de saber que nosotros automáticamente, por amor a Él, estamos haciendo su obra. Cristo es el capitán y nosotros somos sus soldados. Entonces, piensen en una batalla. ¿Por qué la Biblia habla del ejército de Dios? Porque dice que nosotros somos sus soldados. Es una terminología que la Biblia usa, ¿cierto? Pero imagínense en el aspecto de la batalla, de ser soldado. Imagínense si solamente los oficiales pelearan y los soldados no hacen su labor. ¿Qué pasaría? Serían derrotados. ¿Se entiende? Entonces, hijos de Dios, necesitamos entender que es menester que cada soldado, igual que una guerra, haga su parte, ¿no? En la iglesia, cada miembro debe participar en la obra de la iglesia local, en toda. Hacéis y haréis al futuro lo que nosotros les hemos mandado. Les leo esto, una pregunta, miren. ¿Qué sucedería si un ejército sufriera la misma falta de obediencia, orden y disciplina que a menudo vemos en muchas iglesias locales? ¿Qué pasaría con el ejército? Nunca ganaría la batalla, ¿cierto? Si los soldados asistieran a los ejercicios solo cuando les diera la gana, nunca estarían preparados para enfrentarse al enemigo. Por eso que Jesús siempre sacaba cosas de lo natural para explicarle cosas espirituales, porque uno iba como wow. Si los reclutas desobedecen las órdenes de sus oficiales, del mismo modo que algunos miembros de las iglesias desobedecen la palabra de Dios, se les procesaría en consejo de guerra. Entonces, qué bonito, porque Pablo estaba confiado, valga la redundancia, en que esa iglesia iba a responder a la confianza que él les depositó al decirle: ustedes tienen que seguir con el evangelio. Yo tengo que levantar otra iglesia. Con carta, tengo que mandarle una carta a Timoteo, tengo que ir a mandar una carta a Tito, ¿sí? Tengo que ver cómo está la cosa en Colosa y en Éfeso. Tesalónica, sigan adelante. Entonces digo, Señor, qué importante es que, como ese versículo de Hebreos que dice: procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando lleguemos al día del Señor, el día del juicio, como obrero aprobado que no tiene que avergonzarse. ¡Qué tremendo! Vamos al último versículo, dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Literalmente, amar como Dios ama y perseverar como Cristo perseveró por nosotros, ¿no? Si alguno piensa que es una obligación evangelizar, que se siente obligado por venir a la iglesia, está equivocado. Yo evangelizo porque amo a Dios. Vengo a la iglesia porque amo a Dios. Hago la obra porque amo a Dios, porque Él lo hizo primero por mí. Y entonces tengo que preguntarme válidamente: ¿cuánto yo amo a Dios? ¿No? Pero miren qué lindo, amar como Dios ama y perseverar como Cristo perseveró por mí. O sea, piensen que un soldado obedece, ¿cierto? Pero también tiene... ¿Qué tiene el soldado con su jefe? Díganme ustedes, ¿qué tiene que tener? ¿Algo? ¿Sí? Muy bien, Edison acá dijo la palabra lealtad. Qué importante que usted sea leal al ministerio. Los desleales, los traicioneros, Dios tarde o temprano los saca. Aquellos que van contra la obra de Dios, aquellos que con sus comentarios provocan divisiones, debe ser un motivo de profundo temor para nosotros. Porque yo con mi boca puedo bendecir mi iglesia o con mi boca puedo dividir. Y Dios me va a llamar a cuenta.
El soldado tiene que ser leal con su jefatura. Nosotros tenemos que ser leales entre nosotros, ¿no? Eso a Dios no le agrada. Entonces, si los tesalonicenses recuerdan cómo Dios les ama, ellos iban a amar. Que el Señor les encamine vuestros corazones al amor de Dios. Recuerde cómo Dios le ha amado. O sea, de cuántas Dios nos ha sacado, de cuántas Dios nos ha perdonado, de cuántas cosas que no somos conscientes. Dios nos libró de tal accidente, de tal muerte, de tal caída en el metro, que no somos ni siquiera conscientes. De justo iba a salir un perro y era un pitbull y me iba a matar. No sabemos. Pero de las que somos conscientes también podemos dar gracias, ¿no? De cuántas cosas nos ha ayudado el Señor. Cómo ha sostenido nuestras vidas. No nos ha faltado trabajo, no nos ha faltado para comer. Hemos vivido estrechez, bíblico. Hemos vivido situaciones difíciles, bíblico. Pero no nos ha faltado. Y todo lo que Dios ha permitido es para que nosotros aprendamos a clamar. Hay situaciones por las que nosotros necesitamos ir al cuarto oscuro y clamar. Recuerda cómo Dios te amó y entonces tú te respondes cómo tú debes amar. No por merecimiento, no porque alguien se lo merezca, sino porque Dios lo hizo así contigo. ¿Y por qué debes perseverar hasta el último día? Porque Cristo perseveró contigo hasta el último día. Tuvo miles de oportunidades de salirse el Señor, ¿no? Aún en Getsemaní. Señor, Padre, no quisiera pasar por esto. Por favor, si tú puedes, sácame esta copa. Pero ¿sabes qué? No tomó la decisión, ojo. Cristo fue obediente al Padre. No tengo ganas, Señor, no quisiera ir a la cruz. Pero que se haga como tú quieres y no como yo. Que Dios nos dé un 10% de ser así. De no tomar decisiones sin consultarle a Dios. Hijos de Dios, de verdad se lo digo, o sea, por amor he visto gente que ha terminado en el despeñadero con toda su familia y que partió con pequeñas decisiones equivocadas. Es que voy a dejar de ir a la rueda por esto. Ojo, no, es que me salió algo los lunes, entonces mejor eso porque tú tienes que... Perfecto. Estás responsable de tu familia. Familias que hoy día no quieren buscar a Dios producto de la decisión que tomó esa cabeza. O sea, ¿cómo entenderlo? Hombres que llevaron a toda su familia al infierno. Bíblicamente fue eso, por una pequeña decisión. ¿Por qué? Porque esa decisión no estaba alineada con la Escritura. Recuerden que no nos caemos de golpe, no es que nos caiga un precipicio. ¿Cómo es? En toda la vida fue igual. David, pequeñas decisiones que no parecen graves, ¿cierto? Y que no tienen nada de grave aparentemente, pero son decisiones que no hacen caer el precipicio. Así es la pérdida de una familia, de una vida entera en los caminos del Señor. David empezó a mirar, pero ¿qué tiene? No seas tan estricto. David mandó a llamar a la mujer, decisión 2, ¿cierto? David se acostó con la mujer, David la dejó embarazada y por si fuera poco mandó a matar al esposo. ¿Fue de golpe? No. Pequeñas decisiones salidas de la palabra de Dios. Tengamos cuidado. Una decisión que yo esté tomando puede marcar completamente mi futuro y yo no me doy cuenta. Por eso es importante confrontarnos todos los días, hijos de Dios, con su palabra. Dice el autor de libros, Kevin Halloran, dice, no puedes superar ninguna lucha en cuanto a la oración sin fe en Dios y amor por Él. Wow. Por eso que a veces nos frustramos cuando Dios no cumple nuestras oraciones. Pero no podemos librar ninguna lucha de oración si eso no está movido por un genuino amor a Él. A Dios no lo podemos burlar. Por un genuino amor a Él y una fe en Él. Yo veo que Dios sí levanta y escucha y cumple las oraciones de aquellos que le aman genuinamente y aquellos que han puesto su confianza en Él. Pero ¿qué de nosotros? Yo me pregunto, ¿amo realmente al Señor? ¿Estoy aquí realmente porque amo al Señor y producto de eso estoy dispuesto, Señor, a veces a pasarlo mal y a vivir persecución y muchas cosas? Tiene que ser porque uno ama a Dios, porque no hay otra forma humana de aguantar. Y para ustedes también. No va a faltar el que les diga un garabato a veces si le comparten el Evangelio. A nosotros nos ha pasado. El Señor lo dice, por amor a ti, ¿qué me importa? Me maldijo, me amenazó de muerte. Tú me guardas, ¿qué va a estar siendo un cristiano miedoso? Cuidado cuando nosotros le tenemos temor al hombre. Eso es diabólico. ¿A quién tenemos que tenerle temor? A Dios, a nadie más, po. Entonces a veces le tenemos temor al hombre, le pasa, ¿no? Ay, que me da miedo evangelizar. Oye, le tienes temor al hombre y todo el día te están llamando los bancos, de la telefónica, al otro. No tienen ni un temor y ellos no tienen el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo y vivimos llenos de temor y llenos de vergüenza. Vergüenza nos debiera dar que aquellos que no tienen a Cristo son apasionados hasta para vender un seguro. Y nosotros que tenemos al Espíritu Santo y tenemos la verdad, no tenemos esa pasión para difundir el Evangelio. Nos pasa, ¿no? No me pasa solo a mí, le pasa a usted también, ¿no? Le pasa. Por supuesto que amo la ley, estoy sujeto a la ley. Cometí una infracción, pago.
pero cuando alguien abusa de la autoridad que se le ha encomendado a Dios, no le agrada. Usted lo ha visto en todo lugar, ¿no? Me imagino que ha visto un poco de noticias. Dios saca a la luz al que está abusando en su autoridad. Gloria a Dios, estoy de acuerdo con eso. Porque Dios no nos dio la autoridad para abusar y menospreciar y pisotear. Dios nos dio a nosotros la autoridad para servir, que es distinto. Y cuando el hombre afuera abusa de los seres humanos, Dios lo saca a la luz. Usted lo ha visto, yo no voy a hablar de nada, ¿no? Usted lo ha visto. Cabezas que van a rodar por haber hecho lo equivocado. Y entonces le digo, Señor, ¿qué estás tratando en mí? Como diciendo, bueno, ¿no quieres predicar esto? ¿Y a quién tengo que mirar? Entonces no es dame paciencia, es tengo que mirar la paciencia que Cristo tuvo hasta llegar a la cruz y la paciencia que tuvo conmigo, Dios mío. Entonces le digo, esto no es nada al lado de eso. Entonces eso me amplía a ir más allá en la paciencia. Y es verdad que a veces uno no da más. Pero Señor, estoy tan escaso de paciencia. La paciencia que Cristo tuvo durante toda su vida terrenal y la paciencia que tuvo para que nosotros fuéramos llevados a su iglesia. 28 años con este Durazno, 28 años. Me compartieron el evangelio en el colegio a los 8 años, a los 11, a los 18. ¡Duro! Hasta que el Señor tuvo que literalmente botarme a los 28 años. Y se lo agradezco. Porque por el sufrimiento conocí a Cristo. A raíz de mi dureza, no de otra cosa, porque el Señor es completamente bueno. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Hijos de Dios, entonces, al igual que Tesalónica, lo que debe motivar nuestro corazón para obedecer no es otra cosa que el amor a Dios. ¿Por qué tengo que evangelizar? Porque con eso evidencio cuánto amo a Dios. Nada más. No es porque me estén diciendo, me estén invitando a evangelizar. No, porque aquí demuestro cuánto amo a Dios. Cuánto amo a Dios. Y el Señor dice entonces, para que no tengamos duda, si me aman, guarden mi palabra, guarden mis mandamientos, llévela por obra. Y en esto me cuestiono yo también, ¿no? Digo, Señor, no es que te diga te amo mucho, acá está la medida de Dios. No saco nada decir te amo tanto, Señor, no. ¿Cuánto he guardado de su palabra? ¿Cuánto estoy poniendo por obra? ¿Cuántas de mis decisiones diarias pasan por realmente someterme a la Escritura, a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere para mí, para mi familia? Ojo, los que son cabeza de familia, yo puedo llevar mi familia al cielo o yo llevarla al despeñadero. Por una decisión que aparentemente no tiene nada de mala, por una segunda, una tercera y una cuarta, porque así empieza el engaño. Lo he vivido en mi familia y lo he visto en la iglesia. Y me aterra, porque hoy día están fuera de los caminos de Dios el Señor. No le pusieron ojo a la primera decisión. Pensaron que era como dice, estoy mirando nomás, no hay problema, soy el rey, pero estoy mirando. No, ahí debió haberse detenido, debió haber dicho, ¿sabes qué? Está mal lo que estoy haciendo, esa mujer es casada. Y ya pequé, Señor, te pido perdón, pero llegué hasta ahí. Pero sigamos, de una tras otra. Un oficial no requiere que sus soldados lo amen precisamente, pero sí que le sean leales. Una iglesia necesita de lealtad, ¿no? Ahora, si los soldados aman a su jefatura, mejor, porque lo van a respetar y lo van a obedecer con gusto, ¿no? A Dios le obedecemos con gusto. Entonces, tanto nos amó nuestro Salvador, ¿cierto? Tanto nos amó, cuando esto nos hace pensar el amor de Dios, la paciencia de Cristo. Tanto nos amó el Señor. Y yo me pregunto entonces, ¿por qué no hemos de obedecerle? Y me tengo que preguntar eso yo también. Si el Señor me amó tanto, lo dio todo, ¿por qué yo no he de obedecerle? No me entiendo ni yo. Corazón de porquería que tengo, mal agradecido, horroroso. El Dios de la gloria se hizo hombre por mí y yo no le obedezco de vuelta. ¿Qué corazón de porquería tengo adentro? Yo también tengo ese corazón, les cuento. Y lucho con eso. Y me da lata conmigo. Y me siento, pero... Señor, ¿qué momento va a venir tú para que esto sea extirpado? Y me saquen esto que tengo adentro. Este corazón que no me deja, no quiere, lucha. Que me engaña, me hace tomar malas decisiones. Le hago caso. Es un apóstata. Es un engañador. Es un falso maestro. Y yo necio le hago caso. Me pasa a mí también. Me pasa. No crean que no me pasa, si aquí somos todos iguales. Momentos que tengo para orar y hago otra cosa y digo, ¿qué? ¡Necio!
pasa también. Es como quisiera que el Señor viniera pronto y digo, ya este corazón, entiendo al apóstol Pablo ahora en Romanos 7 y 8, léalo. Dice como ya estoy, no doy más. El espíritu contra la carne, están peleando todo el día entre ellos, sí. Y al final termino haciendo lo que no quiero hacer, pero se lo dice al Señor. Termino haciendo lo que no quiero hacer, Señor. El Señor va a venir por nosotros, hijos de Dios. Y este ha sido el tema también de las 2 cartas a los tesalonicenses. La vida práctica, ¿no? Iglesia pequeñita, pero hermosa. Como soldados de Cristo, entonces, ¿qué nos deja este pasaje? Que oremos porque el Evangelio se difunda, pero por nosotros también compartir la verdad, compartir la palabra donde estemos, en todo lugar. ¿Por qué? Porque el Señor también es dueño de esta viña. Y un día el Señor nos va a llamar y nos va a pedir cuentas. Y excusas no vamos a poder tener ese día, le cuento, porque Dios lo sabe todo. Todo. Oremos, hijos de Dios, en esta noche. Creo que ha sido un tiempo especial leer esta palabra. Señor, gracias. Porque tú nos estás llamando, Señor, a esto, definitivamente, a actuar. Me toca, Señor, que esos soldados que son diligentes con su instrucción, ellos reciben órdenes. Ni siquiera es nuestra realidad, pero algo tú quieres producir cuando ilustras a tu pueblo como tu ejército. ¿Por qué tú lo ilustras como los soldados y donde tú eres el general? Porque estamos en una batalla en este mundo, Señor, y es necesario que los soldados trabajen. O como tú le dijiste a Timoteo, Señor, que ninguno que milita, que ninguno que realmente es soldado, por favor se enrede en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Oh Señor, qué sabio eres para hacernos entender las realidades espirituales. Como diciendo, ustedes, pueblo de Dios, fueron llamados a una misión que es mucho más grande. Por favor, no se enreden en las cosas de esta vida. No se enreden con el dinero, no se enreden con el trabajo, no se enreden con algo familiar que les impida trabajar en lo que Dios les llamó, a fin de agradar a Dios, a fin de agradar a aquel que nos llamó como soldados en este ejército. Señor, quisiera orarte y ponerme dentro de mis hermanos que están aquí en esta noche. Pedirte que nosotros fuéramos fieles con lo que tú nos encomendaste. Señor, si nosotros no somos fieles, no hacemos la obra, ahí vamos a quedar. Y sería muy triste, Señor, porque por supuesto que tú haces el crecimiento, pero esa palabra que dice que tú haces el crecimiento se antecede de otras 2 cosas. Dice que unos sembraron y otros regaron. Si nosotros no hacemos la obra, es un equivalente a que nosotros no estamos ni sembrando ni regando. Por tanto, Dios no puede dar el crecimiento. Te quisiera orar como ministerio, como con mis hermanos esta noche. Y dijiste, Señor, ¿cómo pedirte, Espíritu Santo, que tú nos hagas hombres y mujeres que realmente lleven el Evangelio a todo lugar? Que no nos escondamos, Señor. A ti no se te puede burlar. Señor, te he pedido no ser ocioso en esta vida. Te he pedido de todo corazón, aun siendo pastor, que a veces, Señor, mi corazón tiende a ser ocioso. Señor, yo te pido que tú nos des un corazón diligente, ser un soldado, una soldado obediente, porque ama a su Señor, porque es leal, porque el Señor no tiene que estar encima de ese soldado. Ese soldado tiene claras sus misiones, se levanta todos los días haciendo lo que su Señor le llamó a hacer, porque es leal con su Señor. Pero nosotros tenemos una gran diferencia. No solamente queremos ser leales contigo, sino hacerlo porque te amamos, Señor. Porque ahí está el Evangelio. Lo que hago es por amor a ti, porque tú lo diste todo por mí en la cruz del Calvario. Señor, yo tomo esta exhortación a la oración, pero también a la acción. Que el Evangelio se difunda. ¿Y qué hago yo mientras oro para que el Evangelio se difunda? Evangelizo. Confiando, por supuesto, en que tuyos son los resultados. Yo no sé si esa persona se va a convertir o no, si va a llegar o no a los caminos del Señor, pero estoy trabajando en ti y estoy llorando al mismo tiempo para que esa palabra se difunda. Señor, aquí podemos ser 15, 20, a lo mejor con los que están son 40, lo mismo. Señor, podríamos impactar a una ciudad entera, 40 personas, y no lo hacemos.
Cada persona aquí está rodeada por lo menos 20, 30 personas si cuenta su vecindario, su trabajo, su familia. Cada uno de nosotros. Por tanto, tenemos miles de personas donde hacer misiones, sin movernos de nuestro día a día. Señor, realmente te amamos para de aquí en adelante hacer esto, o nos presentaremos con vergüenza, alejándonos de ti el día que tú vengas. Yo te oro para que nos levantemos. Oro para que este ministerio crezca. Oro para que los demás ministerios crezcan, porque la angustia de todo pastor es la misma. Si la gente no hace la obra, ese ministerio no puede crecer por una obra del Espíritu Santo. Hacer crecer las cosas humanas es muy fácil hacer cosas humanas, pero eso al final no queda. Todo lo que se levanta en humano, eso se muere. Todo lo que levanta a Dios, permanece. Ayúdanos a ser esos soldados que te aman, Señor. Te alabamos en esta noche y te damos gracias por esta palabra, porque es palabra de Dios. En el nombre de Jesús.